En el siguiente video estudiaremos el movimiento en dos dimensiones. Veremos las funciones generales del tiro oblicuo, el mismo como un movimiento, precisamente en dos dimensiones, el cálculo de la altura máxima que alcanza un objeto, el cálculo del alcance horizontal que logra el mismo, las componentes del vector velocidad en un instante cualquiera dado, el tiro horizontal como caso particular y veremos ejemplos resueltos. Comenzamos viendo los vectores posición en el tiro oblicuo. Tenemos una trayectoria acá, desde un punto inicial hasta uno final. Aquí tenemos presentado el sistema de coordenadas x, y y consideramos arbitrariamente 4 puntos en la trayectoria de este tiro oblicuo. Vector posición R1, en el instante inicial t sub 1, el proyectil se encuentra en el punto cuya abscisa es x sub 1 y cuya ordenada es y sub 1. A continuación, vector posición R sub 2, vector posición R sub 3 y por último vector posición R sub 4. Obsérvese que aquí el vector posición R2 corresponde al punto donde el proyectil alcanza la máxima altura. Y el vector posición R4 está indicando el punto donde el proyectil vuelve a estar a la misma altura que el punto inicial del movimiento. Veamos ahora los vectores velocidad en el tiro oblicuo. Tomamos de nuevo la misma trayectoria, el sistema de coordenadas correspondiente. Comenzamos con el punto inicial, desde donde parte el proyectil. Y acá tenemos el vector velocidad inicial, con sus componentes escalares, v sub 0x y v sub 0y. El vector velocidad v sub 1 en este instante, sus correspondientes componentes, el punto donde el proyectil alcanza la altura máxima, en la cual la componente vertical de dicho vector velocidad vale 0, indicando entonces que el módulo del vector velocidad en este instante es igual a v sub 0x, a v sub 1x, a cualquier componente en x considerada. Finalmente aquí, el punto donde el proyectil está a la misma altura respecto de donde fue lanzado, en condiciones ideales, es decir, en el vacío, despreciando la resistencia del aire, el módulo del vector v sub 4 es igual al módulo del vector v sub 0. Insistimos, esto indicamos, resaltamos, ocurre si consideramos el tiro oblicuo en el vacío, sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Vector aceleración en el tiro oblicuo. De nuevo, la trayectoria de nuestro cuerpo, el sistema de coordenadas, en el instante inicial, el vector aceleración tiene componente horizontal nula y componente vertical a sub i. En cualquier punto de la trayectoria, observamos que el vector aceleración es el mismo. La componente vertical es g, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Este signo negativo obedece al hecho de que nuestro sistema de referencia considera el eje de ordenadas más y positivo hacia arriba.
puesto que la componente vertical G apunta hacia abajo, lleva signo negativo. Presentado A como vector, entonces, componente horizontal del vector aceleración 0, componente vertical del vector aceleración, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Analizamos ahora la función de posición. Nuestra trayectoria habitual, un punto cualquiera de dicha trayectoria, nuestro sistema de coordenadas, las componentes x e y del vector posición en el instante de tiempo t. La función correspondiente, vector posición en función del tiempo, vector posición inicial, más vector velocidad inicial por tiempo, más un medio de vector aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Descomponemos la función del vector posición respecto del tiempo en sus dos componentes, x en función del tiempo e y en función del tiempo. Ambas ecuaciones se refieren a las componentes escalares del vector posición. El alcance horizontal del proyectil en función del tiempo, es decir, esta distancia recorrida, y la altura alcanzada en función del tiempo, es decir, esta altura. Analicemos ahora la función de velocidad. Tenemos la trayectoria de nuestro tiro oblicuo y el vector velocidad en el instante inicial y en un instante cualquiera de tiempo. La velocidad inicial tiene por componentes v sub 0x y v sub 0y. Dichas componentes, trigonometría mediante, se calculan v sub 0x multiplicando el módulo del vector velocidad inicial por el coseno del ángulo que dicho vector está formando con el semieje positivo de las x. Phi v sub 0y es igual al módulo de dicho vector velocidad inicial por el seno de dicho ángulo. En cualquier instante de tiempo, la función vector velocidad respecto del tiempo es igual al vector velocidad inicial más el vector aceleración por el tiempo. Desglosamos dicha función de velocidad en sus componentes. V sub x es igual a v sub 0x en todo instante de tiempo. La componente horizontal del vector velocidad es igual a la componente horizontal del vector velocidad inicial. Y la componente v sub y es la que se expresa en función del tiempo. Igual a v sub 0y menos vector aceleración gravitatoria por tiempo. Si queremos expresar el vector velocidad en forma polar, el módulo de dicho vector velocidad, Pitágoras mediante, es la raíz cuadrada de la suma de estas componentes elevadas al cuadrado. Y el ángulo alfa que dicho vector velocidad está formando en ese instante con el semieje positivo de las x, se calcula mediante esta expresión, siendo entonces alfa el arco cuya tangente es igual al cociente entre v sub y v sub x. Ejemplo 1. Un proyectil se lanza desde tierra con una rapidez inicial de 60 metros sobre segundo. Recordemos aquí que cuando nos dicen en el enunciado rapidez inicial, nos están hablando del módulo del vector velocidad inicial v sub 0. Forma un ángulo de 37 grados con la dirección horizontal y deberemos calcular el tiempo que tarda al alcanzar la altura máxima, cuánto vale dicha altura, el alcance horizontal máximo, las componentes del vector velocidad
5 segundos después de haber sido lanzado. Y por último, expresar dicho vector velocidad en forma polar. En el inciso A, comenzamos en el primer paso por calcular las componentes del vector velocidad inicial. V sub 0x, rapidez del vector velocidad inicial, módulo del mismo 60 metros sobre segundo, por coseno de 37 grados. Calculadora mediante, obtenemos que aproximadamente la componente en x del vector velocidad inicial es 48 metros sobre segundo. Repetimos procedimiento para la componente en y de dicho vector velocidad inicial. La rapidez o módulo del vector velocidad inicial por el seno del ángulo dado como dato. 60 metros sobre segundo por seno de 37, aproximadamente 36 metros sobre segundo. Segundo paso. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima en un instante de tiempo que nosotros arbitrariamente designamos como t sub 2, la componente en y del vector velocidad vale 0. Por lo tanto, en v sub i, componente vertical de velocidad en el instante t sub 2, es igual a v sub 0i menos g por dicho instante de tiempo. Reemplazando por los datos, al alcanzar la altura máxima en el instante t sub 2, la componente en y del vector velocidad vale 0. 36 metros sobre segundo es lo que vale v sub 0i, menos vector aceleración 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el instante t sub 2 que queremos hallar. Menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t sub 2 pasa sumando al primer miembro de la igualdad. Y aquí, en esta expresión, despejamos t sub 2, puesto que 9,8 metros sobre segundo cuadrado pasa dividiendo al segundo miembro de la igualdad y obtenemos este cociente, en el cual cancelamos las unidades correspondientes, metro con metro y segundo con esta potencia. Estos segundos que quedan dividiendo en el denominador pasan al numerador. Finalmente 36 dividido en 9,8 da aproximadamente 3,67 segundos. Tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima. Tercer paso. La altura máxima vale I para t sub 2, I sub 0, más v sub 0i por t sub 2, menos un medio de g por t sub 2 al cuadrado. La altura inicial es 0 porque en particular en este caso el proyectil partió desde tierra. Reemplazamos por los datos, v sub 0i, 36 metros sobre segundo, el t sub 2 que hallamos en el segundo paso, 3,67 segundos, menos un medio, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por 3,67 segundos elevado todo al cuadrado. Cancelamos los segundos del numerador con los segundos del denominador y la altura en el instante t sub 2 vale. Este producto da 132,12 metros menos un medio por 9,8, 4,9 metros sobre segundo cuadrado por 3,67 al cuadrado, 13,4689 por segundos elevado al cuadrado, segundos cuadrados. Cancelamos segundo cuadrado con segundo cuadrado y realizando las operaciones restantes llegamos a que la altura máxima que alcanza nuestro proyectil es aproximadamente 66,12 metros. En este gráfico, altura alcanzada en función del tiempo, GeoGebra nos muestra que en la trayectoria de nuestro proyectil alcanza la altura máxima de 66,12 metros en el instante t sub 2
igual 3,67 segundos. Inciso B. Para hallar el alcance horizontal máximo, designamos al tiempo total arbitrariamente como t sub 4, donde la altura correspondiente a dicho instante vale 0, puesto que es el instante en que el proyectil vuelve a tierra. La ecuación de la altura en función del tiempo es la que tenemos aquí. Esta es la expresión con los datos correspondientes a esta ecuación general. Aquí observamos por un momento lo siguiente. Esta expresión, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t sub 4 elevado al cuadrado, es el término cuadrático. Corresponde a este término. Más 36 metros sobre segundo por t sub 4 corresponde a este, es el término lineal. Más y sub 0, que vale 0, igual a la altura en ese instante, también vale 0. Llegamos así a una ecuación cuadráptica que podrán resolver con calculadora o aplicando la conocida fórmula de Bhaskara. Obtendrán como resultado el instante t sub 4 correspondiente a la posición inicial, que vale 0 segundos, y el instante final de t sub 4 que corresponde a el momento en que el proyectil vuelve a tocar tierra, 7,34 segundos. Segundo paso, para hallar el alcance correspondiente a ese instante de tiempo, planteamos esta ecuación, en la cual x sub 0 vale 0, v sub 0x 48 metros sobre segundo multiplicado por el instante de tiempo que acabamos de obtener, 7,34 segundos. Simplificamos los segundos del numerador con los del denominador y llegamos a que el alcance horizontal total de nuestro proyectil es 352,32 metros. En nuestro gráfico, altura alcanzada por el proyectil en función del tiempo, tenemos que el proyectil, luego de alcanzar esta altura máxima de 66,12 metros, vuelve a tierra en el instante final t sub 4 igual 7,34 segundos. GeoGebra nos presenta aquí el gráfico del alcance horizontal en función del tiempo, que es precisamente una función lineal. En el instante final t sub 4 igual 7,34 segundos, el alcance horizontal de nuestro proyectil es 352,32 metros, según calculamos inmediatamente antes de presentar este gráfico. Inciso C. Primer paso. El vector velocidad en cualquier instante de tiempo tiene componentes v sub x, v sub y. La componente en x es la componente en x de la velocidad inicial. Para cualquier instante de tiempo, v sub x vale 48 metros sobre segundo. La componente en y es la que depende del tiempo. Es igual a v sub 0i menos gravedad por tiempo. Denominamos al instante t igual 5 segundos como t sub 3. Componente en y en el instante t sub 3, 36 metros sobre segundo, v sub 0i, menos g, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por t sub 3, 5 segundos. Cancelamos los segundos con esta potencia y obtenemos que el vector velocidad en el instante t sub 3 igual 5 segundos tiene 48 metros sobre segundo
como componente en X, menos 13 metros sobre segundo como componente en Y, donde menos 13 metros sobre segundo es el resultado de este cálculo, que nuestras alumnas y alumnos podrán corroborar calculadora mediante. Segundo paso, rapidez en el instante t3 o módulo del vector velocidad en dicho instante, t3 igual 5 segundos. Aplicando Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de estas componentes al cuadrado. Calculadora mediante, la rapidez o módulo de la velocidad en dicho instante es aproximadamente igual a 49,73 metros sobre segundo. Cálculo que por supuesto invitamos a nuestras alumnas y alumnos a detener el video y comprobarlo. El ángulo que dicho vector velocidad está formando en ese instante con el semieje positivo de las X, que genéricamente hemos denominado alfa para distinguirlo del ángulo inicial phi, se calcula, como siempre, tangente igual opuesto sobre adyacente. Cancelamos las unidades y el ángulo alfa es el arco cuya tangente vale este cociente. Llegamos entonces a que en forma polar el vector velocidad en el instante t3 igual 5 segundos tiene por rapidez o módulo 49,73 metros sobre segundo y está formando, girando en sentido antihorario dicho vector con el eje de las X positivo, un ángulo de 344,84 grados. Ejemplo 2. Un avión se acerca a un poblado. Rapidez con la que se acerca o módulo del vector velocidad 200 metros sobre segundo y está volando a 800 metros de altura llevando alimentos y medicinas. ¿A qué distancia del poblado debe soltar las cajas para que caigan en el poblado y no en el agua? Primer paso, esquema de situación. Tenemos el avión, el agua anegando todo alrededor del poblado, la rapidez del avión o módulo de su vector velocidad, 200 metros sobre segundo, está a 800 metros de altura y queremos hallar el alcance horizontal. Y aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesianas que vamos a utilizar. De acuerdo a los datos del enunciado, los parámetros iniciales son los siguientes. El instante inicial es 0 segundos, cuando el avión suelta el paquete. Por lo tanto, el vector posición en ese instante es 0 en X, 800 metros en Y. El vector velocidad en ese instante, 200 metros sobre segundo componente en X, 0 metros sobre segundo componente en Y. El vector aceleración, 0 metros sobre segundo cuadrado en X, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en Y. ¿Qué nos permiten hacer los parámetros iniciales? Completar las funciones del movimiento del avión. Segundo paso. Consideremos primeramente que el tiro horizontal es un caso particular de tiro oblicuo. ¿Por qué particular? Porque la componente vertical de la velocidad inicial v sub 0i vale 0. Tercer paso. En la ecuación de la altura en función del tiempo igual a altura inicial más velocidad inicial en i por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, reemplazamos los datos para hallar t sub 1, tiempo que tarda el paquete en caer en el poblado,
desde el momento en que es lanzado desde el avión. Altura final, 0. Altura inicial, 800 metros. Velocidad inicial en I, 0 metros sobre segundo por T sub 1, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por T sub 1 cuadrado. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda que un medio por 9,8 da 4,9 metros sobre segundo cuadrado por T sub 1 al cuadrado. Todo este término está restando, pasa sumando al primer miembro de la igualdad. Es lo que nos quedó aquí. En esta expresión, por tanto, lo único que resta por hacer es despejar el tiempo. Como 4,9 metros sobre segundo cuadrado está multiplicando a T sub 1 al cuadrado, pasa dividiendo a 800 metros. Cancelamos metro con metro, estos segundos cuadrados pasan al numerador y obtenemos que T sub 1, pasando este cuadrado como raíz, 800 dividido 4,9, 163,2653 segundos cuadrados, los que pasaron al numerador. Realizando los cálculos, llegamos a que T sub 1 es aproximadamente igual a 12,78 segundos, tiempo que tardan los paquetes desde que son dejados caer desde el avión hasta que tocan tierra en la ciudad. Cuarto paso. Se calcula el alcance horizontal correspondiente, es decir, a qué distancia del poblado el avión tiene que dejar caer los paquetes. El alcance horizontal para el tiempo T sub 1 es x sub 0 más b sub 0x por T sub 1. O sea que el alcance horizontal para 12,78 segundos es igual 0 metro, posición inicial, más b sub 0x, 200 metros sobre segundo, por 12,78 segundos. Cancelamos los segundos del numerador con los del denominador y el alcance horizontal es 2.556 metros, es decir, a una distancia horizontal de 2.556 metros antes del poblado, el avión debe dejar caer los paquetes para que, con la velocidad de 200 metros sobre segundo, permitan que los paquetes caigan efectivamente en el poblado. El siguiente gráfico de GeoGebra nos muestra la altura en función del tiempo. En el instante inicial, cuando el avión suelta el paquete de medicinas y alimentos, dicho paquete se encuentra en el avión y por tanto está a la altura de 800 metros. A medida que transcurre el tiempo, va perdiendo altura y en el instante T sub 1 igual 12,78 segundos, llega a la posición final I igual 0, es decir, cae en el poblado. En el próximo video analizaremos en detalle un ejercicio de parcial completo.